La culpa de 11 sangrientos asesinatos recae en un hombre, Albert DeSalvo. I left her on the side of the bed, with her head hanging down, her bust was exposed. En 1962, la ciudad se convierte en el coto de caza de un asesino escurridizo y sádico conocido como el Estrangulador de Boston. You strangled her by using your thumbs against her Adam's apple, right? In the front. Yes. It's unbelievable that it was, really done by me. That's done, and why I did it, I don't understand. Because I know that at this moment to do it, I wouldn't. Octubre de 1964. En el hospital psiquiátrico de Bridgewater, en Massachusetts, un hombre de 33 años hace una horrenda confesión. I had got on top of her so that she could not be in any position to, reach up and scratch me. Strangle her. Para algunos, ese detallado relato es la prueba definitiva. Albert DeSalvo es el Estrangulador de Boston. Try her hands in front and back. In back of her. All right. And then I put a gag in her mouth. Otros no están tan seguros y apuntan a respuestas contradictorias. Hold it. I'm wrong. Get this head straight here. I'm wrong there. Here's what I did do. I did not tie her behind her back. She went on the bed, right? I tied her hands in front of her. Sin pruebas físicas que relacionaran a DeSalvo con los crímenes, todo lo que tenía la policía era su historia, la cual empezó 2 años antes y aterrorizó a la ciudad. Todo comenzó la mañana del 14 de julio de 1962. En un pequeño apartamento de la calle Gainsborough se encontró el cuerpo de Anna Slesers, de 55 años, con una cuerda atada alrededor del cuello. El nudo estaba tan apretado que le salía sangre de un oído. Su atacante abusó de ella sexualmente con un objeto desconocido y la abandonó medio desnuda tirada en el suelo de la cocina. 2 semanas después aparece la segunda víctima. Nina Nichols, de 68 años, es encontrada muerta en su apartamento. Se encontraron 2 medias de nylon atadas alrededor de su cuello. Le salía sangre de ambos oídos. Había sido violada con una botella. It's unbelievable that it was, really done by me. That's done, and why I did it, I don't understand. A la semana siguiente, la víctima número 3 fue encontrada en Lynn, al norte de Boston. Helen Blake, de 65 años, yacía en su cama con la parte de arriba del pijama llena de sangre. Tenía 2 medias y un sujetador alrededor del cuello, haciendo un lazo. También había sido violada. Los investigadores sospechaban que es obra de un mismo autor. Las similitudes parecían cuadrar con la truculenta firma de un asesino perturbado. Las autoridades apenas tenían experiencia investigando este tipo de crímenes. De hecho, el término asesino en serie no se usaría hasta pasada una década. La policía destinó todos los recursos disponibles al caso del estrangulador. Por la noche, una unidad especializada de 50 hombres patrullaba las calles en busca del asesino. El número de víctimas seguía aumentando. 3 semanas después, Ida Irga, de 75 años, fue encontrada estrangulada en su apartamento de Boston. Tenía una funda de almohada blanca alrededor del cuello. Su camisón había sido rasgado. El asesino colocó el cuerpo con las piernas abiertas, ahorcajadas sobre 2 sillas, expuesto a cualquiera que abriese la puerta. La policía creía que aquella horrible escena había sido montada para burlarse de los investigadores. En ninguno de los escenarios de los crímenes había signos de haber forzado la puerta, ni de robo, ni motivo aparente. Los informativos anunciaban que un loco andaba suelto. A las 24 horas del último asesinato, el cuerpo de otra mujer mayor fue encontrado con la cabeza sumergida en la bañera. La víctima número 5. Jane Sullivan, de 67 años, tenía 2 medias atadas alrededor del cuello. Entonces hubo un periodo de inactividad. Los estrangulamientos cesaron durante 3 meses, hasta el 5 de diciembre de 1962. La víctima número 6. Sophie Clark es encontrada amordazada y estrangulada en su apartamento cercano a la Universidad de Boston. Las otras víctimas eran mayores y blancas.
Sophie era joven y negra. Ahora la policía se enfrentaba a la posibilidad de 2 asesinos distintos, no relacionados. A medida que la policía ampliaba su búsqueda, la prensa local siguió publicando historias sobre el maníaco imparable que merodeaba por la ciudad. El estrangulador fantasma de Boston empezó a acaparar todos los titulares. La gente empezó a buscar cualquier forma de protegerse. There has been a tremendous demand for animals of all sizes, both large and small, since the strangulation began. After each one of these stranglings, we get quite a spurt for all types of larks, mainly these chain larks. Pero todas las precauciones de seguridad no consiguieron evitar la víctima número 7. Patricia Bisset, de solo 23 años, fue hallada estrangulada en fin de año. En ese punto la policía estaba desconcertada. Al año siguiente, 3 mujeres más murieron a manos del estrangulador, incluida Joan Graff, violada y estrangulada el mismo día que Estados Unidos lloraba la muerte del presidente Kennedy. Pero el crimen más depravado estaba por llegar. La víctima número 11. Mary Sullivan, con 20 años recién cumplidos, fue encontrada en su apartamento de Boston el 4 de enero de 1964. Entonces los asesinatos cesaron del mismo modo misterioso en el que habían comenzado. La policía había investigado todas las pistas, pero no tenía pruebas. Así que el estado de Massachusetts creó el Departamento del Estrangulador, una fuerza policial con un objetivo: atrapar al asesino. Un abogado mercantil jubilado llamado John Bottomley fue puesto a cargo del Departamento del Estrangulador, a pesar de carecer de experiencia en investigaciones criminales. Aún así, muchos de los agentes del caso pensaban que el trabajo del departamento estaba al día. Since June 1962, we've interrogated or interviewed over 5,000 people. We've screened over 2,500 sex offenders who have been released from mental hospitals and jails and institutions. La policía nunca encontró al estrangulador de Boston. Por el contrario, el estrangulador encontró a la policía. Casi un año después del último asesinato, Albert Henry DeSalvo confesó ser el estrangulador de Boston. Marzo de 1965. Por primera vez, el asesino desconocido que había aterrorizado la ciudad de Boston adquiría una identidad. Pero para todo el miedo que había infundido, no parecía muy aterrador. Su nombre era Albert DeSalvo. Un trabajador de la construcción de 33 años confesó los asesinatos perpetrados durante esos 18 meses. Por entonces estaba a la espera de juicio por varias violaciones. Sus confesiones contenían muchos detalles precisos, incluyendo una descripción del estrangulamiento de Mary Sullivan. I left her on the side of the bed, with her head hanging down, her bust was exposed, and was she lying flat on her back, or was she? No, she was sitting up. Pero otros detalles no coincidían. Aún así, los investigadores creían tener suficiente información para justificar la investigación del nuevo sospechoso. La policía y los periodistas empezaron a desentrañar la problemática vida de Albert DeSalvo. Comenzó durante la Gran Depresión, en Chelsea, la localidad más pobre de Massachusetts. Con 12 años, Albert se dedicaba a todo tipo de trabajos después del colegio. Repartía flores y limpiaba zapatos para ganar algo de dinero. Sobre todo, intentaba facilitar la vida a sus hermanos y hermanas. Pero antes de cumplir los 13, Albert fue fichado por la policía. El juez impuso a Albert una pena condicional. A las pocas semanas, volvió a ser detenido por allanamiento de morada. Robó joyas por valor de $24 de la casa de un vecino. Esta vez, no hubo advertencia y fue encerrado en el reformatorio Lehman School, donde pasó 2 años. Tras ser liberado, empezó a mostrarse muy prometedor en el colegio. A pesar de la desaparición de su padre, su vida familiar seguía siendo problemática. Como en su niñez, el adolescente Albert estuvo expuesto a la promiscuidad sexual. En esta ocasión, por parte de unos vecinos de su edificio en la zona este de Chelsea. De adolescente, Albert empezó a mostrar un lado sádico. Solo tenía 17 años y un diploma del instituto cuando decidió alistarse en el ejército. Completó la instrucción básica en Fort Dix, Nueva Jersey, y fue destinado a Alemania en 1949.
En un baile conoció a una mujer llamada Irmgard Beck. Se enamoraron. Albert e Irmgard se casaron en la pequeña ciudad de Bad Kissingen. Pero el matrimonio no tardó en tener problemas. Irmgard descubrió que Albert estaba obsesionado con el sexo y tenía un fuerte impulso sexual que necesitaba aliviar frecuentemente. En 1954 la joven pareja dejó Alemania para marcharse a Estados Unidos, donde los problemas sexuales de Albert terminaron superándole. En 1956, Albert, Irmgard y su hija recién nacida dejaron Nueva Jersey y el ejército. Su destino, Boston. Allí, Albert iniciaría su caída en una espiral psicótica de depravación sexual y violencia. En 1956, Albert DeSalvo volvió a merodear por las calles de Boston. Había dejado la ciudad hacía 8 años para escapar de su problemático pasado. Ahora, con 25 años, DeSalvo luchaba por controlar su lado oscuro. En apariencia era un padre de familia que adoraba a su esposa Irmgard y a su hija. DeSalvo aceptaba cualquier trabajo que encontraba, en una fábrica de zapatos, en unos astilleros y finalmente en la construcción. En 1960 Irmgard y él tuvieron su segundo hijo, un niño. Pero DeSalvo estaba inquieto. Y también estaba perdiendo la batalla contra sus ansias de sexo. DeSalvo había empezado a recorrer las calles de Cambridge en busca de presas. Ideó un plan para engañar a jóvenes ingenuas, basado en su encanto. Algunas víctimas lo denunciaron a la policía y empezaron a buscar al que apodaron el medidor. Mientras tanto, DeSalvo diversificaba sus actividades y empezaba a convertirse en un experto en allanamientos. A pesar de haber sido detenido y acusado de robo en varias ocasiones, siempre recibía una condena condicional. Hasta el 17 de marzo de 1961. Aquella noche, DeSalvo fue atrapado robando en una casa de Broadway, en Cambridge. De camino a la comisaría, Albert presumió ante la policía de sus muchas conquistas sexuales, explicando al detalle el truco que utilizaba para engañar a las mujeres. Los agentes reconocieron los delitos que describía y se dieron cuenta de que el hombre al que habían detenido era el que llamaban el medidor. I gave a fast line. I said, well, if you give me your measurements now, I'll have them stripped right down naked. And I told, look, if you really want to make out, I said, I'll come down myself first thing this afternoon. And I'll take care of you. And I'll make sure that you get first prize. La policía estaba encantada con la confesión espontánea de Albert. Lo arrestaron por los delitos del medidor. Y lo acusaron además de allanamiento de morada, agresión con lesiones y lascivia. Pero el juez suavizó el golpe. Desestimó el cargo de lascivia y permitió a DeSalvo declararse culpable solo de las acusaciones de robo y agresión. Este acto de indulgencia tendría serias consecuencias. Pero por primera vez en su vida, Albert tuvo que ingresar en prisión. Su condena fue de solo 11 meses. En abril de 1962, Albert volvía a ser un hombre libre. 2 meses después, la primera víctima del estrangulador de Boston, Anna Slizers, fue encontrada muerta. Durante los próximos 18 meses, los espeluznantes asesinatos del estrangulador de Boston aterrorizaron a la nación. Como el juez no lo condenó por los abusos sexuales del medidor, el nombre de DeSalvo no apareció cuando el grupo operativo peinó los archivos policiales en busca de sospechosos. De hecho, DeSalvo podría no haber sido relacionado jamás con los estrangulamientos si no hubiera sido por sus peligrosos impulsos sexuales. En mayo de 1964, 5 meses después del último estrangulamiento conocido, DeSalvo inició una serie de violaciones en Massachusetts. Estos delitos le valieron otro apodo, el Hombre Verde. I told her I'd come up there to do some work in the apartment. She invited me in. 4 víctimas del Hombre Verde acudieron a la policía. Y a pesar de que DeSalvo no estaba fichado como violador, un policía con buena memoria recordó que DeSalvo había sido acusado de delitos sexuales como el medidor. La policía le dijo a DeSalvo que acudiera para un interrogatorio. En vez de ello, huyó a casa de su hermano. Fue allí donde DeSalvo hizo una desconcertante confesión a su cuñada sobre un allanamiento que había salido mal. La mujer a la que DeSalvo se refería era Mary Mullen, de 85 años.
De hecho, fue encontrada muerta de un ataque al corazón en su casa, pero no había pruebas de ningún acto delictivo y su muerte nunca fue considerada un homicidio. A continuación, DeSalvo condujo de vuelta a su casa y se llevó a su hermano y a su cuñada con él. Cuando llegaron, la policía lo estaba esperando. La persecución continuó a pie. Cuando a uno de los agentes se le cayó su arma, DeSalvo dejó de correr inexplicablemente. Encontró el arma y la devolvió. El agente lo esposó. Cuando fue interrogado, DeSalvo confesó algunas de las violaciones del Hombre Verde. Comentar sus delitos era algo natural para él. Solía presumir a menudo de sus conquistas. El juez del caso consideró que las confesiones eran lo suficientemente inquietantes como para enviar a DeSalvo a un hospital mental para su observación. Allí DeSalvo conocería a otro paciente llamado George Nassar. Como siempre, DeSalvo no pudo evitar presumir de sus hazañas. Con la ayuda de Nassar, DeSalvo se convertiría en el infame estrangulador de Boston. 1964. Los días de Albert DeSalvo como fugitivo de la ley llegaron a su fin. Ahora estaba encerrado en el Hospital Estatal de Bridgewater, una penitenciaría psiquiátrica para los criminales dementes en Massachusetts. DeSalvo fue acusado de una serie de violaciones perpetradas por el apodado Hombre Verde, ya que vestía ropa de trabajo. Ahora estaba en manos de los psiquiatras de Bridgewater determinar si este depredador sexual estaba capacitado para someterse a un juicio. Declarado capacitado, DeSalvo fue enviado de vuelta a la cárcel, pero no por mucho tiempo. El juez no tardó en enviar a DeSalvo de vuelta al hospital. Esta vez, los psiquiatras lo consideraron incapacitado. De repente, DeSalvo empezó a hacer desconcertantes confesiones a cualquiera que quisiera escucharlo. Nassar estaba en espera de juicio por apuñalar y disparar contra el dependiente de una gasolinera. No tardó en convertirse en el confidente de DeSalvo. Según Nassar, los terribles crímenes de DeSalvo apuntaban a los cometidos por el estrangulador de Boston. Nassar le dijo que comentaría el problema a su abogado, el famoso defensor F. Lee Bailey. Este se sintió intrigado por las declaraciones a medias de DeSalvo. Pero las confesiones de crímenes sin resolver son muy comunes en las cárceles y a veces inventadas, así que Bailey quería alguna prueba de que Albert decía la verdad. Acudió a la policía de Boston e hizo preguntas concretas sobre los estrangulamientos. Cuando Bailey llegó con la lista de preguntas para DeSalvo, George Nassar estaba presente. Bailey comprobó las respuestas de DeSalvo con la policía y confirmaron que había pasado la prueba. Ahora Bailey estaba seguro de que trataba con el verdadero estrangulador de Boston. Llamó a la esposa de DeSalvo, Irmgard, y se lo dijo. Esta hizo las maletas y se marchó junto con sus hijos. DeSalvo nunca volvería a ver a su familia. Pero cuando su hermano Richard fue a visitarlo, Albert le dijo que tenía grandes planes para el futuro. F. Lee Bailey asumió la defensa de DeSalvo. Su prioridad era apartar a su cliente de la silla eléctrica. El Estado accedió. A cambio de las confesiones, las palabras de Albert no podrían ser utilizadas en su contra. La policía tenía la intención de corroborar las confesiones con pruebas físicas para procesarlo. Y los investigadores empezaron a interrogar a DeSalvo. Intervino el jefe del grupo operativo, John Bottomley. Como ex abogado mercantil, esta sería su primera vez en una sala de interrogatorios. Con él se encontraba el abogado de oficio George McGrath. Albert describió el asesinato de Nina Nichols, la víctima número 2, y dibujó un croquis de su apartamento. I was right here. And you grabbed her. Grabbed her right here. Right, and fell back on the bed. She fell back, right? Yes. I was in this position here. Right here. Like, and my feet went right around her and crossed over this way here. Crossed around her waist? No, it crossed over like, just everything built up inside me. Before you know it, I put my arm around her and that was it. Para atraer a su última víctima, Mary Sullivan, DeSalvo explicó que había utilizado el truco del Hombre Verde. I told her I'd come up there to do some work in the apartment. And she said, well, I didn't know nothing about it. But anyhow, she invited me in. I went in with her, and that's where I put the knife to her. And told her, don't scream. I won't hurt you. She was still alive when I headed to court with her. She allowed me to do it to her. You understand me? After I had taken her clothes off, right? I said, now I'm going to tie you up. I'm going to leave. And I had got on top of her so that she could not be in any position to, reach up and scratch me.
El siguiente detalle que dio solo podía conocer el verdadero asesino de Sullivan. There's something I did with her. What did you do with her? I know I left the broom inside her, but I didn't insert it to hurt her and penetrate her. You understand me? En algunos momentos resultaba obvia la inexperiencia de Bottomley. En este caso, parece estar guiando a DeSalvo a explicar por qué, a pesar de la lucha, no había evidencias físicas, como sangre, en el escenario del crimen. She didn't actually break the final layer of skin. You didn't bleed. Oh, yes. You did bleed. Well, when you say bleed, the word bleed means to go... Oh, I don't mean a big flowing blood. I mean, yes, the you did. blood was out of your hand. Oh, yes. Okay. So there should have been some blood on her hands as well. Well, You mean a scratch? hey, what's this? Well, you can't see. She went real... She thought she was on it. Like a scratch and it oozed blood. You see how I just did it? But she kept it until she went. It was wrong. En total, DeSalvo afirmaba haber matado a 13 mujeres, 2 más de las que sospechaba la policía. Pero tras horas de interrogatorio, lo único que tenían eran palabras. No podían relacionarlo con ninguna prueba física. No había testigos, y las huellas de los escenarios no coincidían con la de DeSalvo. Nada lo relacionaba con los crímenes, excepto su declaración. La policía había accedido a no utilizar las confesiones de DeSalvo como prueba en su contra, y no eran capaces de respaldar dichas declaraciones con pruebas físicas. Eso significaba que DeSalvo nunca fue acusado por los crímenes del estrangulador y nunca fue juzgado por ello. En su lugar fue condenado solo por los delitos cometidos como el Hombre Verde. Por supuesto, a la luz de esas confesiones, mucha gente creyó resuelto el misterio del estrangulador. Bailey creía que la fama de DeSalvo como el estrangulador de Boston reforzaría su defensa de demencia en el juicio del Hombre Verde. I hope that they recognize insanity because I think it will promote some interest in finding out why he is the way he is. La acusación declaró que DeSalvo diferenciaba el bien del mal. El juicio duró 8 días. El jurado tardó 4 horas en alcanzar un veredicto. Culpable, pero no demente. DeSalvo fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a cadena perpetua. Todo el mundo creía que el estrangulador de Boston por fin estaba entre rejas. Pero la prisión no retendría a Albert DeSalvo por mucho tiempo. Albert DeSalvo nunca volvería a ser un hombre libre. Había sido condenado a cadena perpetua por una serie de violaciones, pero era más conocido como el estrangulador de Boston. En enero de 1967 volvió a ser ingresado en un hospital psiquiátrico a la espera de ser trasladado a una prisión. DeSalvo estaba dispuesto a hacer lo necesario para evitarlo, así que un mes después, él y otros 2 pacientes prepararon una fuga desesperada. Well, insofar as we know, one of them, at least, must have had either a key or some type of metal artifact, whereby he was able to put his arm out of what is known as the peephole in the door. Los 3 fugitivos saltaron por el hueco de un ascensor en obras y escalaron un muro. En Boston se separaron. La noche del 24 de febrero de 1967, Albert DeSalvo andaba suelto. De nuevo el miedo atenazó a la ciudad. La policía fuertemente armada, incluso con gas lacrimógeno, peinó la zona. DeSalvo huyó de Boston y se dirigió al norte, a la ciudad de Lynn. Hacía 36 horas que se había fugado. Y tras conseguir pasar inadvertido con un uniforme naval que había encontrado, DeSalvo entró en una zapatería y pidió usar el teléfono. Literalmente dijo que necesitaba llamar a F. Lee. A los pocos minutos la policía llegó a la tienda. He was standing in the rear of the store. I recognized him from the picture. And I asked him his name. He said it was DeSalvo, and I put the cuffs on him. Después de aquello, DeSalvo insistió en que su fuga había sido una forma de protesta por su condena en prisión, en vez de en una institución mental. Albert has had a single-minded and often articulated desire ever since he got in the place, and he initially retained me for the purpose of getting him to an institution where there were doctors. It was that simple. Tras su captura, DeSalvo fue enviado inmediatamente al lugar que tanto había intentado evitar, la penitenciaría más estricta de Massachusetts, Walpole. Allí se reencontró con Nassar, que cumplía cadena perpetua por asesinato. Ambos llegaron a un acuerdo que esperaban les diera dinero y fama.
Nassar empezó a ayudar a DeSalvo a escribir su libro. Rara vez se apartaba de su lado. DeSalvo decidió sacar provecho de su infamia con un negocio suplementario y empezó a crear joyas para mujer en el taller de la prisión. Su especialidad eran las gargantillas. Pero DeSalvo se enfrentaba a serios problemas. En la prisión de máxima seguridad era el blanco de otros presos. No pasó mucho tiempo antes de que la cadena perpetua de Albert le pasara factura. A los pocos meses, parecía haber envejecido años. 6 años después, el 22 de noviembre de 1973, DeSalvo murió apuñalado. Tenía 42 años. 12 horas antes de su asesinato, había telefoneado a uno de sus antiguos psiquiatras. El caso del asesinato de Albert DeSalvo sigue abierto igual que el de los estrangulamientos de Boston. A pesar de la certeza generalizada de que DeSalvo era el estrangulador, algunos de los más familiarizados con el caso tienen ciertas dudas. Uno de los más reticentes es Cassie Sherman. Se cree que su tía fue la última víctima del estrangulador. Años después del asesinato, Sherman habló con su madre sobre el caso por primera vez. Pero si DeSalvo no era el estrangulador, ¿cómo pudo describir los oscuros detalles de los crímenes? Una posibilidad es que DeSalvo memorizara los datos publicados. El psiquiatra de DeSalvo afirma saber cómo se las arregló para conocer otros datos. Otras teorías sugieren que Nassar fue mucho más que el mero confidente de DeSalvo. De hecho, pudo haber estado implicado en varios de los estrangulamientos y haber facilitado a DeSalvo la información que solo el asesino podía conocer. Pero la policía dejó de investigar a otros sospechosos cuando DeSalvo confesó. Nassar mantuvo su inocencia afirmando que solo estaba siendo relacionado con los estrangulamientos, porque DeSalvo nunca había sido acusado oficialmente. La búsqueda de Cassie Sherman para desenmascarar al estrangulador de Boston lo llevó a tomar una espeluznante decisión. En 2000, él y su madre exhumaron el cadáver de su tía, Mary Sullivan. You strangled her by using your thumbs against her Adam's apple, right? In the front. Yes. La segunda autopsia confirmó que Mary no había sido violada, pero se encontró semen en la parte inferior de su cuerpo. El análisis de ADN no coincidía con el de DeSalvo. Sherman afirma no haber terminado. Pero muchos de los investigadores iniciales insisten en que no hay misterio. Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston. En cuanto a Albert DeSalvo, nunca publicó el libro que pensaba que lo convertiría en un hombre rico, ni pudo limpiar su nombre en el caso del estrangulador de Boston. Hoy el detalle más controvertido del caso sigue sin aclararse. Y los investigadores se siguen preguntando si estas son las palabras de un asesino. Unbelievable that it was, really done by me. That's done, and why I did it, I don't understand. Because I know that at this moment to do it, I wouldn't.